Hola, 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 que Dios les bendiga, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente su vida. Amén, doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder salir al aire, amén, de esta radio que Dios nos ha dado, amén, radio perseverando hasta el fin con la ayuda de Jesucristo nuestro Señor. Así que estamos muy contentos y damos gracias a Dios, y no solo por la radio, sino por muchas cosas más, porque Dios nos suple mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, amén. Él es bueno, así que sean muy bienvenidos todos a este su programa radio perseverando hasta el fin, amén. Así que voy a saludar a todos los hermanos y también en especial a mi hermano Carlos Peronti de Estados Unidos, amén, porque Dios ha tocado su corazón y es más o menos lo que vamos a tratar hoy, deseos dados por Dios, amén. Dios honra a los que le honran. Yo sé que Él no lo va a decir públicamente, pero sí, Dios honra a los que le honran, así que Él me ha mandado una ofrenda misionera a Western Junior, así que lo bendecimos grandemente a Él, a su familia, a todos. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Usted sabe que yo no soy de las que estoy pidiendo ofrenda, oración. Claro que si la gente lo siente de dar porque lo quiere dar para Dios, para la obra de Dios, amén, gloria al Señor, amén. Y estuvimos hoy día, bueno, recién llegamos del centro, estuvimos recorriendo y dando estas oraciones, amén, porque tenemos que salir y repartir estas oraciones a la gente, amén. Así que estamos muy contentos y que Dios bendiga también a esa gente que recibe oraciones, amén. Esto lo mando a hacer por 5,000, amén, 5,000 de estas oraciones que Dios me ha dado. Esta oración Dios me la dio hace como 20 años, amén, pero es muy eficaz y doy gracias a Dios por gente que se va a integrar en esta oración, amén. Y entonces nosotros estamos haciendo la oración el día de semana, ¿cierto? Estamos haciendo la oración lunes, miércoles, no pude hacerlo miércoles ni viernes, pero ya estamos abocados a hacerlo. Y los mensajes, vamos a hacer un mensaje como un resumen de lo que mañana vamos a hacer en la iglesia. Mañana ya en la congregación tenemos reunión a las 16:30 horas, empezamos nuestra reunión y ahí hasta las 18 horas creo, más o menos. Amén. Así que Dios los bendiga grandemente, ya porque la gente no anda, en mi país por lo menos no anda nadie en la calle, ya muy tarde en la noche. Así que antes de empezar este mensaje, que va a ser como un resumen del mensaje para mañana, voy a cantar una alabanza de inspiración, la misma que canté la otra vez, solo que está un poquito más ensayada. Amén, son alabanzas de inspiración, así que le doy gracias a Dios y empezamos en el nombre de Jesús y bendigo a todos los amados y las amadas de Dios. Amén. Hay una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, aunque usted quiera o no quiera, tenemos que amarnos. Amén. No importa las diferencias, no importa cómo seamos, tenemos que amarnos, si no, no vamos a entrar al cielo. Tenemos que amarnos, no quiere decir que hagamos lo mismo de los demás, no, pero tenemos que amarnos. Sin amor no vamos a poder entrar, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor no sirve de nada, amén. Es el amor de Dios, el amor ágape, que ha sido derramado en nosotros, entonces tenemos que fluir en ese amor, amén. Así que por eso Dios los bendiga de norte a sur, de este a oeste, a través del mundo, a todos, y no solamente amar a los hermanos en Cristo, sino también amar a la gente, a la humanidad, amén, amar a la creación de Dios, los animalitos, las aves, los peces, las plantas, los árboles, amén. Que Dios los bendiga a todos, y voy a cantar una alabanza de inspiración para la gloria del Señor, amén, en el nombre de Jesús. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si todo cambia a mi alrededor, si todo se pone fiel es
Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Siempre estás con nosotros. Tu mano de misericordia siempre está con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Si todo cambia a mi alrededor, si todo se pone peor, fieles tus promesas serán, porque tú nunca cambiarás. Gracias por caminar contigo, tomada de tu mano. Te adoro, Jesús, mi Señor amado. Por caminar contigo, tomada de tu mano. Te adoro, Jesús, mi Señor amado. Te adoro, Jesús, mi Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le alabamos y le bendecimos al Señor. Le damos gracias al Señor porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Y gracias porque puedo caminar con Él, tomada, no que Él camine conmigo, sí, Él siempre camina, pero que yo necesito caminar con Él y tomarle de su mano, amén. Yo necesito estar con Él, amén, bendito sea el Señor. Hoy día vamos a hablar un tema y después voy a saludar a todos los que están en sintonía. Creo que este es el mejor horario para poder estar en un programa de radio, amén, porque hay mucha gente, está desocupada. Así que vamos a saludarlos a todos, vamos a dar un espacio, vamos a saludarlos a todos, pero antes voy a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Mayor eres tú que está en nosotros que el que está en el mundo. Te declaramos, Señor, Dios mío, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por esta tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, será el preámbulo para mañana la predicación en la congregación. Y bendecimos la congregación, bendecimos a todos los que están en la emisora en este momento. Gracias, Padre mío. La Biblia habla de los deseos dados por Dios, ¿cierto? En Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu
corazón. O sea, primero tú tienes que deleitarte en el Señor. Y, o sea, buscarlo a Él primero. O sea, deleitarte en Él, buscarlo a Él. Y Él te va a conceder los deseos, pero los deseos correctos. Que hay muchos deseos. El mundo está lleno de deseos, la gente está llena de deseos. Hay deseos buenos, hay deseos malos, hay deseos satánicos, hay deseos diabólicos, hay deseos de ganas de matar, ¿cierto? Hay deseos malos, malignos. Pero también cuando estamos con el Señor, Él pone los deseos correctos, los deseos pone los deseos en tu corazón, pero los deseos de Dios, los deseos correctos que Dios pone en nuestro corazón. Y eso es lo importante. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, tú encomiendas a Jehová tu camino, tus deseos, lo encomienda a Jehová y Él hará, amén. En primer lugar, Él te dará los deseos que te apasionen, pero estará conforme a la voluntad de Dios. O sea, Él va a cerrar puertas que tiene que cerrar y va a abrir puertas que tiene que abrir, amén. Entonces, en el Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender la palabra y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Él va a hacer que tú puedas entender su camino y te va a dar los deseos correctos, los deseos de Dios, porque hay deseos malos también y a veces Dios lo permite y de esto vamos a tratar hoy día. Son los deseos dados por Dios, deseos correctos. Por ejemplo, vamos a leer primero que nada, si usted lo quiere buscar, pero yo se lo voy a resumir, en 1 Samuel del 19. 1 Samuel capítulo 9, versículo 19, ya hasta el 1 de Samuel 9:26, yo le voy a darle una información que es la palabra de Dios. Dice que quizá mucho antes también está Saúl, ¿cierto? Todavía no era rey, ni siquiera tenía el deseo de ser rey. Entonces él andaba buscando unas mulas que se le habían perdido. Entonces andaba buscando a quién, al vidente, a Samuel, al profeta. Y entonces le aparece el vidente y le dice, aquí estoy, ya los bueyes que se te perdieron, ya hace 3 días fueron encontrados, pero quiero conversar contigo, quiero decirte algo. Entonces él le dijo, yo soy el más pequeño de mi familia, dijo Saúl, de la familia de Benjamín, soy el más pequeño de todas las tribus, somos los más pequeños, pero el Señor ya tenía una visión, él no quería ser rey y Samuel sin embargo incluso lo invitó a comer, a cenar con él, porque le dijo, todo las riquezas que hay en Israel que no serán para ti. O sea, ya le estaba diciendo que él iba a ser el rey elegido por Dios, porque Saúl en ese tiempo era obediente a Dios, pero le estaba prometiendo. Saúl no tenía el deseo de ser rey, pero después quiso, porque Dios puso ese deseo. Dios pone el deseo en el corazón, el deseo de, por ejemplo, de predicar, el deseo por ejemplo, el deseo de hacer estas oraciones. Muchos dirán, oye, sale muy caro mandar a hacer estas oraciones, pero Dios es el que suple nuestra necesidad. Entonces, Dios pone este deseo de andar y hacerlo, y es tan fácil y es tan bonito. Yo hago 5,000 por $100 o 100,000 pesos chilenos, pero es bonito darlo. Yo no lo siento eso, el dinero, porque sé que es un deseo y de repente estoy mirando a gente y veo a gente, no se lo doy así como loca, como cualquiera, como antes, pero sí estoy mirando gente y de repente veo que hay una cara triste, hay una persona, hombre o mujer, y siento de Dios de darle y me lo recibe, porque siento ese deseo de Dios, un deseo correcto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice la Biblia que allí Samuel le hizo una comida a Saúl y dijo que le dieran la espaldilla. La espaldilla es la parte de
del muslo, la más gruesa de la pierna del animal, o del brazo, la parte más gordita, le dieron una buena cena. Entonces ahí Samuel, el profeta, le dijo que él iba a ser rey, lo ungió como rey, iba a ser rey. Primero Saúl no quería, no tenía ese deseo, pero después tuvo ese deseo porque Dios se lo puso en el corazón. Son deseos que Dios pone en el corazón, son deseos que Dios pone, pero son deseos correctos. Lo importante, por eso que es buscar a Dios y que ponga deseos correctos en el corazón. Amén. Ahora, tú sigues honrando a Dios. Tú lo tienes en primer lugar y Él va a poner los deseos correctos. Ahora, por ejemplo, hay otro caso aquí que está también hay otros deseos que no son muy correctos, pero Dios los permite. No vamos a pasar de largo esto. Está en Éxodo 7, capítulo 7, versículo 3, y del 7 al 5, ¿ya? Entonces ahí habían unos deseos, pero de Faraón. Ya el deseo de Faraón era dejar el pueblo esclavo y no dejarlo salir, a pesar de todas las señales que habían. El deseo de Faraón es que se quedaran ahí. Veía que había toda clase de mortandad y toda clase de bicho y toda clase, pero había un deseo corrupto, no un deseo correcto, sino corrupto de Faraón. Pero Dios lo permitió. Por eso que te digo que lo importante es tener a Dios en primer lugar, buscarlo para que Él ponga los deseos correctos en nuestro corazón. Entonces, habían deseos de Él, pero de dejar el pueblo en esclavitud. Lo tenía en esclavitud y quería dejarlo ahí hasta que murió el primogénito de Él. Después lo soltó, pero también después lo siguió. Y bueno, quedaron todos, ¿cierto? Se abrió el Mar Rojo, pasó todo el pueblo de Israel y todos los israelitas se ahogaron en el mar, porque pasaron el mar, todos los israelitas, Dios los salvó y hizo otro prodigio, otro milagro, porque Dios permitió. A veces Dios lo permite, a veces con gente que es rebelde, gente que o es tirano, o no sé, o alguien que se cree Dios. Dios a veces lo permite para mostrar Él su misericordia para con su pueblo. Por eso que es importante también tener los deseos de Dios. Amén. Entonces, en Faraón no tenía los deseos bonitos de Dios, sino tenía unos deseos horribles. Pero gracias a la misericordia de Dios, todo ese pueblo salió libre. Amén. Entonces, ahí había deseos, pero deseos corruptos. Pero lo importante es que hayan deseos correctos. Ahora vamos a leer en 1 Samuel 17, ¿ya? Y también seguimos leyendo Samuel 17 hasta esto es larguísimo, por eso 17 hasta el 51, ¿ya? 17 hasta el 17:51. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Aquí sucedió que el papá, Isaí, envió a David, le envió comida para sus hermanos que estaban en la guerra, estaban con Saúl, cierto, el rey Saúl, pero David, usted sabe que cuidaba ovejas, nada más tocaba el arpa, cierto, practicaba con su onda y todo eso, cuidaba las ovejas, pero en él también Dios puso un deseo correcto. Entonces David llegó y vio que el paladín, el gigante Goliat, amenazaba al pueblo de Israel y todos le tenían miedo. Nadie era capaz de enfrentarse con él, nadie. Entonces David empezó a decir: ¿qué le darán a un hombre que venciera a este incircunciso? Porque Dios puso el deseo en David, puso el poder también, porque no solo el deseo, sino él pone el poder. El poder, amén. Hay una parte que está aquí.
Sí, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Eso lo vamos a leer, porque Dios da el poder, da el deseo. Y entonces David le dijo, ¿quién es este? Y llegó el hermano Eliab, el más grande, el mayor, y le dijo, estaba enojado con David, le dijo, has venido para ver la batalla, y lo trató mal. Pero David dijo, no, esto es mero hablar, y se corrió y siguió preguntando. Entonces le dijo, este incircunciso va a morir y todo eso. Pero que Dios tenía un deseo y un poder había puesto en David, porque David lo tenía en primer lugar a Dios, confiaba en Dios. Entonces lo más hermoso que David preguntaba y decía, ¿qué le harán a este hombre? No, dijo, lo eximirán de impuestos, le darán a su hija y todo, y tendrá muchos beneficios. Entonces llegó a oídos del rey Saúl. David, entonces Saúl le dijo, no podrás ir tú porque tú eres un muchacho, un niño, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces le dijo David, no, cuando yo cuidaba las ovejas, y cuando venía un oso o un león y tomaba una oveja, yo se la quitaba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le abría con la quijada y lo mataba, y fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y decía, y este incircunciso que ha provocado al escuadrón del Dios vivo, también será como uno de ellos. Entonces Saúl le dijo, ya ve hijo, y le puso la coraza, ¿cierto? Le puso la vestimenta, todo el uniforme le puso Saúl, el rey Saúl, y él le dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Así que sacó de sí todo lo que tenía, toda la armadura la sacó, y solamente tomó su honda, su piedra, y también tomó el cayado, ¿cierto? Es el palito como que va redondito así, que eso es para tomar las ovejas, para que no se vayan a un lugar. Entonces se fue con eso, nada más, pero tenía el deseo del Señor. Entonces dice que la Biblia dice que el gigante, cuando lo vio, se rió, se burló de él y le dijo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Dijo, hoy te daré tu carne a las aves del cielo, le dijo el gigante. Entonces, y lo maldijo por sus dioses. El gigante la embarró porque lo maldijo, porque dice, maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Entonces lo maldijo, pero David le dijo, no, dijo, tú vienes con espada, con jabalina, con escudero, vienes con todo, con cadena, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios al cual tú has provocado, y yo hoy te venceré, dijo, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces tenía el deseo, pero solamente tenía una onda, una piedra, y tomó piedrecitas del arroyo, y dice que cuando venía el gigante y el escudero venía delante de él, David no se arrancó como lo otro, sino que arrancó, corrió a la línea de batalla. Y ahí dice que cuando venía el gigante, David empezó con su onda en el nombre del Señor, porque ya lo había declarado y tenía ese deseo de Dios, sabía que lo iba a vencer, era un deseo poderoso de Dios. Por eso te digo yo que cuando tú buscas a Dios, cuando eres correcto, Dios te da un deseo. No es un deseo que te pone el hombre, te pone la mujer, no, si es un deseo de Dios. Tú sabes que no tenemos lucha contra carne, ni sangre, ni persona, ni hermano, ni iglesia. No tenemos lucha contra el enemigo, pero Dios nos pone un deseo y un poder de Dios. Y dice que con su onda corrió la línea de batalla y venía el gigante, ¿cierto? Detrás, y el escudero más encima. Y llegó y David le dio justo en la frente. Y dice que la piedra quedó clavada en la frente y él cayó hacia atrás y no tenía espada David. Y dice que David corrió a donde estaba el gigante, dice que tomó la espada del mismo gigante y le cortó la cabeza. Y ahí los filisteos salen todos arrancando y todos los persiguieron. Y ahí tuvo victoria, pero había un deseo de Dios, de Dios.
Hay un deseo de Dios. Hay gigantes a veces en nuestra vida que están todos los días. El gigante de pereza, el gigante de que yo no puedo, el gigante de que no me congregaré, el gigante de desobediencia. Hay muchos gigantes que tenemos que matarlo en el nombre de Jesucristo. Hay muchos gigantes que tenemos que destruirlo. Tenemos que servirle a Dios. Por eso que tenemos que buscar. Y cuando buscamos a Dios, Dios nos pone ese deseo, y ese deseo es un fuego. Es como decía, cierto, Jeremías decía, era un fuego que me quemaba por dentro. Traté de sufrirlo, traté de no tenerlo, pero no, era un fuego que me quemaba por dentro y tenía que servir a Dios. Es un deseo, es revestido de poder de Dios. Qué lindo es esto. Mire, yo le voy a leer, dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer, Él produce el querer como el hacer. Él lo produce, Dios lo produce por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Dios produce. Entonces dice, Ahora también dice, Dios es el que me ciñe de poder. Te da ese deseo, pero también con poder. Y quien hace perfecto mi camino. Esto está en Salmo 18:32. El deseo de Dios, ¿es cierto? El deseo, porque Dios te da poder para hacerlo. Te da influencia, y no importa si tú eres hombre, eres mujer, porque hay gigantes en nuestra mente que dicen, yo no lo puedo hacer. No, porque soy mujer. No, porque olvídate de eso, esa es religiosidad. Hay que olvidarse. Hoy día estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos incluso tecnológicos, estamos en tiempos ya en los últimos que teníamos puro acercarnos al Señor, orar de mañana, orar de noche. Por eso yo estoy haciendo oraciones aquí también y estoy influenciando a la gente para que oremos y para que nos unamos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Todo el mundo dice, Cristo viene, pero hay gigantes de divisiones, gigantes de chisme, gigantes de habladuría, de que porque no te gusta eso, porque no le gusta eso, son de gigantes que hay que destruir, porque Dios nos ha dado su amor ágape. Entonces en el amor no hay miedo y tienen que destruirse todo el odio, todas las disensiones, porque Cristo viene a buscar una iglesia, pero una iglesia que ame a Dios y que se ame, no ame tanto la doctrina, Señor. Dios nos va a ir cambiando. Incluso la Biblia dice que nosotros a cara descubierta, que me gustó ese versículo, ¿sabe? Me gustó mucho. Dice que a cara descubierta nosotros vemos la gloria de Dios, ¿cierto? Y Él nos va transformando de gloria en gloria a su imagen por el Espíritu Santo. O sea, a cara, tal como somos sin fingir, Él nos va a ir transformando a su gloria. Nos vamos mirando su gloria y Él nos va a ir de gloria en gloria. O sea, nos va a ir procesando el Señor, nos va a ir procesando, nos va a ir cambiando. Pero también porque no saco nada con siempre la vestimenta. Si odiamos al hermano que no se arrodilla, si odiamos al hermano que no da tres gloria a Dios, si odiamos al hermano que no anda con corbata, si odiamos a la hermana que no anda con vestido, entonces estamos mal, estamos como niños, son gigantes que hay que destruirlo. Entonces Dios nos da el deseo, nos da el poder para destruirlo, pero ¿dónde lo destruye? En nuestra vida. Renuncio a eso, renuncio a odiar al homosexual, a la lesbiana, renuncio. Tenemos que amarlo. No estoy diciendo que lo aceptemos, que aceptemos el pecado, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que aceptamos el pecado y que todo está bien. No está bien, pero no los podemos odiar, no los podemos mandar al infierno. Nosotros tenemos que amarlos, tenemos que acercarnos a Él, decirle que Jesucristo les ama, porque mucha gente de ellos ha cambiado. Hoy día son predicadores, hay mucha gente que así ha sido transformada por el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo más lindo? Que Dios permita el amor, que prediquemos con amor, que salgamos, que hablemos a la gente
con amor. El deseo más lindo y poderoso, porque el poder más fuerte es el amor, ¿sabes? No estoy hablando del tema del amor, pero el poder más grande, porque ¿qué saco yo con profetizarle a algo si no tengo amor? ¿Cierto? Puedo profetizarle a alguien y no tengo amor. No, tengo que tener amor. Entonces, el deseo más grande que Dios permite es el amor. Entonces, matando todos los gigantes, todo lo que interfiere en la obra de Dios. Amén. Entonces, David tenía ese deseo. Ahora, hay otra cosa. Hay otro deseo que Dios pone. Dios pone esos deseos correctos. Amén. Mira, Nehemías 2:1, ¿cierto? Nehemías 2:1. Y vamos a leer Nehemías 2:9. Ya, Nehemías 2:1 y Nehemías 2:9, amén. Vamos a leer. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que Nehemías era el copero del rey, nada más que copero. Él no era constructor, no era ingeniero, no era el que hacía el arquitecto, no era nada de eso, era un copero. Pero él supo que Jerusalén, que la tierra de Judá había sido destruida, sus muros, todo. Él llegó a sus oídos esa noticia. Y sabes tú que un copero que servía la copa al rey no podía ir con el rostro triste. No podía mostrar tristeza, porque si no le cortaban la cabeza. Así que siempre tenía que estar contento, alegre. Pero él no pudo porque había un deseo en él tan grande, pero como que se sentía que estaba allí y no podía hacerlo, había una tristeza también, había una tristeza. Entonces, pero había un deseo de Dios, que Dios lo puso. Él no teniendo el título de arquitecto, de ingeniero, pero sí Dios puso ese deseo. Entonces le fue a servir la copa al rey y dice que le sirvió al rey Artajerjes. Bueno, ya. Él le sirvió la copa y entonces el rey le dijo, ¿por qué está triste tu semblante? Y le dijo, oh rey, para siempre vive. Le dijo, yo estoy triste porque las ruinas de Judá, de mis padres, han sido todas destruidas. Y yo quisiera, con su benevolencia, que me diera permiso para ir y construir las ruinas. No dijo para que mande a otro, sino para ir y construir. Tenía un deseo de construir. Ojalá también tengamos el deseo de construir. Matamos el deseo de matar a los gigantes, pero también tengamos deseos de construir la iglesia, no destruir, no desprestigiar, porque es fácil desprestigiar, es fácil ponernos en el YouTube y desprestigiar a todos los hermanos, desprestigiar pastores o el que cae y desprestigiarlo. No estamos para eso, porque el que esté firme, mire que no caiga. No estamos para eso, estamos para construir, que haya un deseo de construcción, un deseo de levantar, un deseo de decirle al hermano, vamos adelante, si te has caído, apóyate en mi hombro, yo te llevo, como los soldados cuando son heridos. ¿Qué hace un soldado con otro soldado? Lo lleva a cuesta y lo salva, no se queda así. Entonces es diferente. Entonces dice que el rey estaba junto con la reina y le dijo, ¿cuántos días tú vas a ir? Porque si tuvieras aburrido al rey, le habría dicho, ándate nomás, pero no, le dijo, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuántos días? Entonces le dijo Nehemías, yo necesito que usted me dé carta para pasar, digamos en este tiempo por las aduanas rápidamente, y que le diga al hombre del bosque que me dé la leña, que me dé las herramientas para poder construir la casa y todas las cosas, las ventanas y todo eso, y todo. Entonces dice que le dio provisión, le dio toda la provisión que necesitaba, todo lo que necesitaba le dio el rey. Y no solo eso, no fue solo, le mandó una escolta, fue con él, fue un ejército con él. O sea, cuando es un deseo de Dios, Dios te va a apoyar. ¿Por qué? Porque son deseos correctos. A veces tú crees que no pasa nada, que no, como que no hay nadie, como que no pasa nada, y uno dice, ay Dios mío, estoy
estoy entregando esto y no pasa nada, algunos me desprecian, no importa, pero tú sigues con ese deseo, porque tú sabes que el querer y el hacer lo pone el Señor por su voluntad y Él te da el poder, Dios te da un poder para poder ejercitarlo. Y así Nehemías pudo construir el templo, ¿cierto? O sea, pudo construir las murallas, pudo construir, no siendo arquitecto, pudo construir porque Dios puso ese deseo de construir. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Hay que decirle al Señor, dame esos deseos correctos, Señor. Dame los deseos correctos. Ahora vamos a ver también en Primera de Reyes 19, ¿cierto? Y Primera de Reyes 19, 21. Y también Segunda de Reyes 2, 9. Y Segunda de Reyes 2, 15. Amén. Vamos a leer, vamos a ver una parte aquí que es hermosa. Amén. Aquí dice que Eliseo estaba arando, ¿cierto? Con todos los bueyes, pero él llevaba los últimos bueyes y pasa Elías, ¿cierto? Y le echa el manto encima. Entonces, mira, Eliseo lo tenía todo. Tenía su casa, tenía riqueza, tenía los bueyes, tenía el arado, tenía las tierras, tenía todo. Pero Dios puso el deseo en Eliseo de seguir al viejito Elías. Dios puso el deseo. Dios pone el deseo. Por eso que a veces nosotros podemos orar por una persona y decirle, venga a la iglesia. Hay que decirle, Dios mío, pone el deseo en ellos de que vengan, no vengan a bostezar, no vengan a colar, a chismear, vengan a adorarte, vengan a ser discípulos. Trae gente que sea tu discípulo, que tenga el deseo, Señor, de servirte, de crecer, de ensanchar su mente, Señor, que venga, porque a veces podemos decir, Señor, que venga la gente, pero esa gente no viene ni con deseo, ¿no? Que venga con deseo de servirte, de amarte, Señor, que venga con deseo de ser discipulado y crecer en tu palabra, que venga con ese deseo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice que el Dios produjo el deseo en Eliseo de seguir a Elías. Entonces le dijo, espera, deja despedirme de mi papá, de mi mamá. Entonces le dijo a Elías, tranquilo, ¿qué te he hecho yo? Entonces dice que mató los 2 bueyes. No dice que mató todos los bueyes como algunos lo predican, porque hay que leer bien la Biblia. Amén, hay que leerla. ¿Sabe que yo la leo los 7 días? La tengo que leer, si no va a servir para explicar. Entonces tiene que leer, y dice que mató los 2 bueyes y con el mismo arado hizo el fueguito, y dice que le dio carne a todos los que estaban ahí, a toda su familia. Se despidió y se fue con Elías. Y pasó harto tiempo, porque dice que los profetas le decían, tú sabes que tu señor Elías va a ser quitado de ti. Le decían varias veces y él le decía, sí sé, pero callen, sí sé. Entonces cuando cruzaron, dice el río Jordán, cuando cruzaron el río, Elías hizo con el manto y cruzó el río, y le dice Elías, ¿qué tú quieres? Por haber seguido a Elías mucho tiempo con el deseo de servir a Dios. Entonces le dijo, hay recompensa de Dios cuando tienes un deseo correcto. Entonces le dijo, ¿qué tú quieres que haga por ti? Entonces le dice Eliseo, yo quiero la doble porción de lo que tú tienes, la doble unción que tú tienes. Mira qué maravilloso, quiero la doble unción. Le dijo, algo difícil has pedido, pero si me vieres cuando yo me fuere arrebatado, será hecho. Entonces dice que viene un carro de fuego y arrebata a Elías y se le cae el manto y lo toma Eliseo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y entonces Eliseo dice, Padre mío, gente de a caballo, gente de Israel, porque le dice a Dios, porque ve una maravilla. Algunos dicen que dice Padre mío, le dice a Elías, no, le dice a Dios Todopoderoso, porque ve la gloria de Dios, ve los carros de fuego, ve cómo Eliseo se va. Entonces le
le dice, Padre mío, y se ve que Dios lo levanta a Elías y se va y toma el manto y dice que con el mismo manto de Elías golpea de nuevo las aguas para devolverse del río, y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea y las aguas se abren y él cruza el río, y ahí vienen los otros profetas y dicen, realmente el espíritu de Elías ha reposado en Eliseo. Pero hizo muchas cosas gloriosas Eliseo, mucho más, el doble. Hay una cosa muy grande aquí que no es para, porque si no se alargaría mucho el mensaje, pero hay muchas cosas. Cuando Dios produce un deseo correcto, también va a haber una unción correcta, va a haber una presencia de Dios que te va a seguir. Amén. Dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación antes del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya Él nos escogió. Nosotros solamente tenemos que acercarnos a Él cada día, buscarlo a Él, y Él nos va a producir los deseos correctos en nuestro corazón. Porque de repente hay deseos, tengo deseos de odio, deseos de pelea, deseos de quejarse. ¿Para qué? No sirve de nada. Mejor que sean deseos de servir a Dios, deseos de caminar todo el día y recorrer y ver gente y entregarle oraciones y estar en el programa y estar sirviendo a Dios, salir a predicar, que sean deseos buenos, que sean deseos o de repente que ojalá sean deseos de abrazar a la gente y decirle, Dios la ama, yo también le amo. O sea, nosotros por eso tenemos que buscar a Dios, tanto orar en la noche, orar en la mañana, y que Dios produzca esos deseos. Y recuerde una cosa, mi amado, mi amada, dice que el Señor nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros ya estamos allá por la fe. Incluso antes de la fundación del mundo, Él ya nos eligió, nos escogió. Entonces a veces nos aferramos mucho a este mundo, a mis derechos, a lo mío. Mejor a veces soltemos cosas, perdonemos gente, dejemos el resentimiento, los gigantes de resentimiento. Empecemos a construir, empecemos a amarnos, empecemos a construir sin ver tantos detalles, porque en el mundo vamos a ver mucho más detalles, vamos a ver mucho más, no sé, pornografía, mucho más, vamos a ver mucho más tatuaje, mucho más homosexualismo, lesbianismo, quizás mucho más homicidio, mucho más suicidio. Pero nosotros amemos, seamos, ojalá tengamos el deseo de ser lo que Cristo quiere que seamos, la luz, la sal de la tierra, que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo, que donde vayamos, no importa, no tiene que ir con un bibliazo así a la gente, vaya con una cosa hermosa, porque todas las cosas pasarán, pero el amor de Dios prevalecerá. Pasará la fe, pasará la profecía, pasará todo, pero ojalá tengamos el deseo de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, que tengamos el deseo de construir, que tengamos el deseo de que Dios esté con nosotros siempre. Ojalá buscáramos eso. ¿Y qué es lo que pasó con Eliseo? Tuvo la doble porción. Incluso una parte que dice, que no lo tengo escrito, dice que cuando murió Eliseo lo enterraron, ¿cierto? Lo enterraron, ahí estaban los huesos de Eliseo, y dice que cuando vinieron unos y echaron a un muerto ahí en el mismo sepulcro, lo echaron ahí, y dice que el muerto revivió. Es el último milagro que se hizo. Imagínense la tremenda unción. Cuando buscamos a Dios van a haber cosas diferentes, vamos a ser diferentes, tenemos que ser diferentes con la ayuda de Jesucristo. Que Dios produzca los deseos de su corazón, los deseos correctos, los deseos del corazón. Amén. Yo, antes de terminar y antes de leer y de comunicarme con todos los que están en la emisora de radio, creo que este es el mejor horario para predicar. Amén. Bueno,
Quiero que alguien, si quiere aceptar a Jesús, y toda esa gente que hoy día recibió esta oración y que realmente la recibió, quiero que si tú estás en sintonía, tú repitas conmigo de verdad esta oración. Repítela conmigo, diga así: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y toma el control de mi vida, sáname y salva. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, voy a orar por ti, voy a orar por todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos produces el deseo de haber tenido esta emisora de radio. Señor, no importa, fue caro, pero no importa, tú supliste toda necesidad. Tú, Señor, siempre la suples. Gracias, Señor, porque tú produjiste el deseo de tener una congregación. Señor, es cierto que fue caro también, pero tú supliste la necesidad, Señor. Estos, Señor, tú lo has producido, Señor, también. Y damos por gente, Dios mío, tú produces el querer como el hacer. Dios mío, gracias, Dios mío, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Bendigo a todos los que están en sintonía, a todos los que están en el internet, a todos los conocidos por conocer, y bendigo también a todos los animalitos, a las aves, los peces, las plantas, los árboles. Padre, bendigo a todos, amén. Dios mío, los que, Señor, también están en coma, dale una oportunidad, Señor. Dios mío, los que están en desahuciados de la ciencia médica, Señor, que conozcan tu presencia. Padre, gracias, Señor, y bendigo, Señor, a aquellos que también aportan, Señor, que ayudan, que bendicen. Ábrele las puertas de los cielos, Señor. Yo creo que se abren y derramas bendiciones hasta que sobreabunde. Tú reprende al devorador de nuestras finanzas. Gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra maravillosa. Tú produces el deseo de hacer cosas buenas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señora. Amén. Voy a ver todos los que están aquí en sintonía. Vamos a ver todos los que están en sintonía. Amén. Amén. Bendecimos al hermano o pastor David Sangüesa. No sé si es pastor, hermano, no sé. José Ernesto también lo bendecimos. José Ernesto está preguntando de dónde es la transmisión, de Santiago de Chile. Pero lo que pasa es que como es internacional, interdenominacional, viene la conexión de Colombia. Amén. Así que, pero es de Santiago de Chile, pero como decir, la transmisión viene de Colombia. Amén. Dios los bendiga. Fernando Navarro, Dios los bendiga. Marisol Pizarro, mi amiga, Dios te bendiga grandemente. Reyes Filsonido, Dios lo bendiga grandemente. Bueno, y todos sean muy bendecidos. Amén. Dios bendiga a todos los siervos, a todas las siervas, amén, a través del mundo. Y que Dios produzca el deseo de amarnos, amén, porque ya estamos en el último tiempo, amén. Estamos en tiempos que debemos tener deseos eso de servir bien al Señor, amén. Dios los bendiga a todos. Y mañana tenemos la congregación a las 16:30 horas estamos en congregación. Día sábado no la tenemos por causa de la feria que hay acá, pero tenemos el programa de radio, vamos a tener en la semana también, si Dios quiere, la oración, que es lunes, miércoles, viernes. Vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Sé que Dios todo lo puede, y bendecidos sean para siempre, amén. Todos sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Un abrazo grande para todos, un ósculo santo, y nos estamos viendo, amén. Dios les bendiga. Aquí vamos. Chao.